Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el práctico de rentas constantes. María Rosa ha hecho gran cantidad de los ejercicios de la guía para que a ustedes les sirva ver el desarrollo. Les recomiendo que los desarrollen ustedes antes de ver el desarrollo que hizo María Rosa y después lo controlan con el mismo. Sin embargo, acá les voy a dar el audio de algunos representativos con su explicación para facilitar la comprensión y la forma de desarrollar cada uno de ellos. Pero no vamos a ver la de la totalidad de los que hizo María Rosa, sino algunos representativos. Bien, vamos a ver algunos ejercicios representativos. Vamos a ver el primero, que es bastante simple, pero que nos va a servir para ver la metodología de cómo encarar los ejercicios. En este primer ejercicio me dice que tengo que determinar el valor actual de una renta de 20 capitales iguales, mensuales y consecutivos en el tiempo de 500 pesos, diferidos en 4 meses al 5% efectivo mensual. Bien, lo primero que vamos a hacer es un gráfico, que por más simple que parezca, nos vamos a tomar el trabajo de hacerlo igual para ejercitarnos en la forma de hacer este gráfico, que para ejercicios más complejos va a ser casi indispensable, y no olvidarnos de que en cada ejercicio hagamos este gráfico que va a ser representativo. No es obligatorio, pero les recomiendo que lo hagan porque va a evitar confusiones y les va a facilitar la tarea para hacer el cálculo. Entonces, en este caso, vamos a poner un momento cero. Recuerden que los momentos son arbitrarios, así que pongo el momento cero en el primero. Así que voy a poner hasta el momento 4, tomando como 4 meses, ya que son mensuales los periodos, y ahí voy a poner la primer cuota, ya que está diferida a 4 meses, de 0 a 4. Entonces, la primer cuota está en el momento 4 de 500 pesos. Y así sucesivamente se van a repetir las cuotas durante 20 pagos. Bien, ¿cómo calculo el último momento? O sea, ¿cómo calcularía la cantidad de pagos que van de 0 a 10? Serían 10 menos 0 más 1, 11 pagos, porque estoy considerando las dos puntas. Si estoy considerando los pagos de 1 a 10, obviamente son 10 pagos. ¿Cómo se calcularía el último, momento del último, 10, menos el momento del primero, 1, más 1, porque estoy tomando los dos extremos? Entonces tendríamos nuestra fórmula para calcular que la cantidad de pagos n es igual al momento del último pago menos el momento del primero más 1. En este caso, nuestro 20 sería igual a u, que no conozco, menos 4 más 1. Entonces, el momento del último pago, u, sería 20, más 4 que pasó sumando, menos 1 que pasó restando, 23. El momento del último pago sería el momento 23. 23 menos 4 más 1, 20 pagos en total. Bien. Y ahora vamos entonces a calcular el valor actual haciendo una equivalencia financiera. Recordamos que la equivalencia financiera se puede hacer en cualquier momento, porque si dos capitales son financieramente equivalentes en un momento, lo son para cualquier momento. Obviamente que acá voy a hacer la equivalencia financiera directamente en cero porque me están pidiendo el valor actual. Pero si me pidieran valor final, podría hacer la equivalencia financiera en el momento cero y llevarlo hasta el momento 23. Y en este caso lo mismo, podría calcular el valor, la equivalencia financiera con el valor final al momento 23 y después traerlo con el factor de actualización de 23 periodos al momento 0. Bien, entonces vamos a hacer el valor actual al momento 0. La tasa de interés que me dan es la del 5% mensual, con lo cual está referenciada a la misma frecuencia de la cuota, entonces está correcto. Tiene que estar sincronizado la frecuencia de la cuota con la tasa que voy a utilizar. Si no, tendría que utilizar equivalencia de tasas y encontrar la tasa correspondiente a la frecuencia de las cuotas. Lo que manda es la frecuencia de las cuotas. Entonces tengo que transformar la tasa de interés a esa frecuencia. Bien, como no el diferimiento entonces de la primera cuota al momento 4 tengo que tener 4 periodos, voy a hacer 500 por una A1NI 120 0,05 y eso me estaría situando un periodo antes de la primera cuota, o sea, estaría evaluando en el momento 3, porque el primer pago es en 4 y la A1, el primer campo de la A, me está dando el diferimiento. Utilizo esta porque es la fórmula más fácil y rápida. Y entonces me faltaría actualizar 3 periodos, 1 más i a la menos 3. Recordemos que
el diferimiento de la A, que en este caso es 1, más el diferimiento del factor de actualización, que en este caso es 3, es 4, que es el diferimiento que tiene el momento de evaluación hasta la primer cuota. O sea, esto sería una A420i, pero no hay fórmula para la A420i. Entonces lo hago con la A1 y el factor de actualización. Y entonces obtengo el resultado pretendido por el ejercicio. ¿Correcto? Bien. Pasemos al ejercicio 4. El ejercicio 4 me dice que el 1/8 del 17 se acordó con una institución formar un fondo mediante el pago de cuotas cuatrimestrales de 10.000 pesos cada una durante 2 años, habiéndose depositado la primera el 31/8 del 2017, es decir, un mes después, 30 días después. Conociendo que el fondo genera interés del 36% anual correspondiente a un régimen de capitalización bimestral, calcular el saldo acumulado al 36 del 19 utilizando año comercial, o sea, años de 30 días para que todo sea 12 pagos en el 12 periodos por año. Bien, hagamos nuestro gráfico entonces. Estoy evaluando al 1 de agosto del 2017, 30 días después está la primera cuota de 10.000, o sea, el 30 de agosto, y después tengo cuotas cuatrimestrales, es decir, que si pago el 30 de agosto, la próxima va a ser el 30 de diciembre, y la próxima va a ser el 30 de abril, y la próxima va a ser el 31 de agosto del otro año, y así sucesivamente, o sea, cada 4 meses voy a tener 3 periodos por año, porque son 3 cuatrimestres por año. Bien, y entonces me piden que calcule el valor que voy a tener al 30 de junio del 2019. Entonces en el gráfico me tengo que parar a ver dónde voy a estar. Entonces dijimos que los pagos son el 31 de agosto, el 31 de diciembre y el 30 de abril. Es decir, que cuando estoy parado el 30 de junio del 2019, el último pago que voy a haber realizado cuatrimestralmente fue el del 30 de abril del 2019, 2 meses antes, porque el próximo ya va a caer el 30 de agosto posterior a la fecha que me están preguntando. Entonces ponemos en el gráfico y acá vemos bien claramente cómo utilizar el gráfico nos facilita la comprensión del ejercicio para no hacernos lío con la fecha, porque pongo el 30 de junio como la fecha de evaluación y entonces me doy cuenta que la última cuota es la del 30 de abril del 19. Bien, entonces ahí tenemos nuestro gráfico que me está fijando el valor final al momento del 36 del 19, lo que está en el círculo, el momento de evaluación que necesito hacer la equivalencia financiera. Bien, entonces voy a hacer la equivalencia financiera a ese momento, al valor final, directamente. Recordemos que la puedo hacer en cualquier momento y llevarla con el factor de actualización o capitalización al momento que necesito. Bien, entonces lo primero que tengo que determinar es la tasa de interés que se corresponde a la frecuencia de las cuotas. Las cuotas son cuatrimestrales, es lo que manda, entonces necesito una tasa efectiva cuatrimestral. Como me están dando una J, ¿sí? Porque me dicen que es un 36% anual, no me dicen que es vencida, supongo que es vencida, con capitalización bimestral, o sea que es una J6, 6 periodos en el año, y yo necesito una J3, 3 periodos en el año. Entonces hago la equivalencia financiera utilizando lo que vimos en las clases anteriores y me quedaría que 1 más I3 1 más I3 a la 3 es igual a 1 más J6 dividido 6 a la 6. Y entonces ahí despejo la I3 que necesito de 0,1236 que me está pidiendo el ejercicio. ¿Correcto? Bien. Entonces, a partir de ahí voy a calcular esos 10.000 por una S1. Voy a coincidir con el momento de pago del final, o sea que voy a estar calculando al 30 de abril del 2019, coincidente con el último pago del flujo, a la tasa de interés del 0,1236 que se corresponde a la tasa cuatrimestral. Ahí estoy parado la evaluación al 34, sin embargo me piden al 36, me faltan 2 meses.
Entonces tengo que multiplicar por 1 más la tasa del bimestre. Entonces multiplico por 1 más, por 1.06, que es la tasa bimestral efectiva. Entonces ya estoy en el bimestre, que sería lo mismo que poner 1.1236 a la 1/2, pues sería medio cuatrimestre. Pero como la que me dieron, que es la J6, directamente obtengo la I6, porque es 0,36 dividido 6, directamente el 6% es la tasa efectiva de un bimestre. Entonces obtengo el resultado directamente. Bueno, el ejercicio 8 nos indica que una persona efectúa aporte de 5.000 pesos mensuales, pagos vencidos en una entidad bancaria que le abona intereses al 9% efectivo anual y utilizar año comercial, desde el momento en que su nieto cumple 10 años hasta que cumple 18. Con el importe obtenido desea que se le pague al nieto una renta trimestral constante durante los 6 años siguientes, tiempo que durarán sus estudios universitarios, para los cuales deberá considerarse, teniendo en cuenta que para la renta trimestral se considera una tasa efectiva del 8% y que el primer pago se efectúa cuando el estudiante cumple 18 años y 3 meses, o sea, son vencidas. Calcular el importe que se habrá constituido a los 18 años y la suma trimestral que recibirá durante los próximos 6 años. Bien, como siempre hacemos entonces, el eje de tiempo en este caso está combinado con una serie de depósitos en la primera etapa y otra serie de retiros en la segunda etapa. Esto significa que hay una serie de capitales a unos positivos al principio y negativos al final, pero sigue siendo una sumatoria de capitales que tienen una equivalencia financiera en determinado momento. La equivalencia financiera la puedo hacer en cualquier momento, en el momento cero, en el medio o al final, y da exactamente lo mismo, con lo cual lo pueden probar. Vamos a hacer entonces el gráfico como siempre para ubicarnos. Entonces empezamos en el momento que el chico tiene los 10 años. Recordemos que nuestros momentos son arbitrarios, así que en ese momento ponemos nuestro momento inicial 0. Como van a ser mensuales los aportes de 5.000 pesos y son vencidos, el primer depósito de 5.000 pesos está en el momento 1, un mes. Así vamos a continuar mensualmente hasta el momento que el chico cumple 18 años y ahí va a estar el último pago mensual. Y a partir de ahí empiezan los retiros, o sea, los capitales negativos, pero que son trimestrales. O sea que a los 18 años y 3 meses va a estar el primer retiro, lo ponemos entre paréntesis, para denotar que es negativo, que no sabemos el importe, y así va a continuar durante 6 años, trimestre durante 6 años. Bien, vamos a hacer la equivalencia financiera en cualquier momento, podría ser en 0, o sea, a los momentos de 10 años, a los 18 o al final. Vamos a elegir el momento 18 arbitrariamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el valor final de esos pagos mensuales de 5.000 pesos en ese momento, cuando el chico cumpla 18 años. Entonces vamos a hacer 5.000 por una S1, porque va a coincidir con el momento de pago del último. El momento del chico cumple 18 años, el último depósito que hace el abuelo. Entonces, ¿sí?, vamos a tener que determinar cuántos pagos son, cuántos meses transcurren desde que el chico cumple 10 años hasta los 18, son 8 años. Hay 12 pagos por año porque son mensuales, con lo cual la cantidad de pagos son 96. Y ahora lo que tengo que calcular es la tasa efectiva mensual, porque como los pagos son mensuales, tengo que sincronizar la tasa de interés, lo que manda es la cuota, entonces necesito calcular la tasa mensual. Hacemos equivalencia de tasas como 1 más I, porque es efectivo anual, igual a 1 más I12, que es la que necesito, a la 12, y de ahí despejo la tasa mensual que necesito y calculo el valor al momento 18. Ese valor equivalente financieramente tiene que ser igual al valor actual de todos los retiros a ese mismo momento. La equivalencia financiera tiene que estar
al mismo momento. Entonces, como estoy evaluando en 18, valúo también el valor de los pagos, de los retiros, en el momento ese de 18. Y entonces ahora es un valor actual, porque estoy calculando en el momento 18 una serie de pagos futuros, que es igual a ese importe que voy a tener en el momento 18 que acabo de calcular, tiene que ser igual al valor actual de los retiros, que en este caso denominamos C, por una A1, porque estoy un periodo antes, un trimestre antes. ¿Cuántos trimestres hay en los 6 años? Como hay 4 trimestres por año, en 6 años hay 24 trimestres. 24. Y a la tasa de interés trimestral. O sea que hago la equivalencia de tasas para encontrar la tasa que se corresponde a la tasa del 8% efectivo anual, 1 más I, igual a 1 más I4, la tasa trimestral, 4 periodos en el año, a la 4. Y de ahí despejo la I4, que es la que voy a utilizar para calcular el valor actual. Y entonces una ecuación con una incógnita y rápidamente encuentro el valor del retiro que va a ser el nieto trimestralmente. ¿Correcto? En este caso vamos a hacer el ejercicio 10, para ver cómo puede haber alguna complicación, pero que termina siendo siempre lo mismo. En este caso me recibo un préstamo de 1 millón de pesos, o sea, en el momento cero, que debo cancelar en 30 pagos mensuales vencidos, de los cuales los 15 primeros representan la mitad de los últimos 15. Calcular el importe de cada cuota, si la tasa efectiva mensual es del 2%. Entonces hacemos nuestro gráfico de 0 a 30, porque me dicen que los pagos son mensuales, y son 30, entonces voy de 0 a 30. El millón de pesos está en el momento 0 y los pagos van a empezar en el momento 1 hasta el momento 30. Sin embargo, los pagos que van desde el momento 1 hasta el momento 15 son iguales a C dividido 2, porque es la mitad de los últimos. Y entonces los que van de 16 a 30 son C directamente. O sea, nada más que los primeros. Bien, entonces tengo dos periodos. Uno con rentas constantes iguales a C dividido 2 y otros con rentas constantes iguales a C. No es una renta única, son dos rentas distintas, porque estoy viendo renta de pagos constantes, con lo cual los pagos constantes son constantes durante los primeros 15 meses iguales a C sobre 2 y los segundos meses iguales a C. Son dos rentas distintas que las tengo que evaluar en el mismo momento. Entonces vamos a hacer la equivalencia financiera, que la hago en cualquier momento. Voy a seleccionar el momento 0. El millón de pesos del momento 0 vale 1 millón de pesos porque ya está en el momento 0. Igual al valor actual, ¿sí?, de los primeros 15 pagos. C dividido 2 por una A1, 15, a la tasa de interés mensual efectiva. Y entonces obtengo el valor actual de esos primeros pagos, valuados un periodo antes del primero. Estoy valuado en 0, que es el dato que necesito. La tasa de interés, como me la dan efectiva mensual, la utilizo directamente sin necesidad de apelar a la equivalencia de tasas, porque ya está sincronizada, efectiva mensual con pagos mensuales. Bien, más, ¿sí?, el valor actual de la segunda serie de pagos que van de 16 a 30, con lo cual esto es C por una A1, por una A16 15i. Pero la A16 15i en realidad es una A1 15i por 1.02 a la menos 15. Es decir, que el diferimiento 1, que está evaluando en el momento 15, me falta actualizar desde ese momento 15 hasta el momento 0, que es el momento de evaluación 15. Y respetamos siempre 15 más 1, 16 del diferimiento que quiero obtener. Una ecuación con una incógnita que es C. Entonces el importe C es 62.610,26 para los pagos que van desde el momento 16 hasta el momento 30 y la mitad de ese importe para los primeros 15 pagos. Bien, en este caso vamos a ver el ejercicio número 12, donde me dicen que deseo hacer 10 depósitos mensuales vencidos
para luego extraer durante 10 meses una suma que supere en 20.000 a los depósitos realizados anteriormente, de modo que al cabo de 10 extracciones se agote el capital. Calcular el importe de los depósitos si la tasa de interés efectiva mensual es del 8% y la primera extracción se realiza transcurrido un mes desde el último depósito. Bien, también es una operación combinada con capitales positivos, que son los depósitos, y capitales negativos, que son los retiros. Entonces hacemos nuestro gráfico, donde vamos a ir desde el momento 0 hasta el momento 10 a hacer depósitos constantes y consecutivos que no conozco de valor C. 10 depósitos mensuales de valor C. Para retirar a partir del momento 11, porque me dicen que la primera extracción se realiza un mes después del último depósito, deposito 10 el último, en 11 el primer retiro. Y el retiro es igual al C, que era mi depósito, más 20.000. Ese es mi capital negativo. Los retiros que van desde el momento 11 a 20, porque también son 10 los retiros que voy a hacer. Cuando me dice que se agota el capital es porque no es ni más ni menos que la equivalencia financiera al momento 0, al momento 20 es 0. El valor final es 0 de esa equivalencia financiera. Entonces vamos a hacer la equivalencia financiera a ese momento igualándolo a 0, que es mi capital, al momento 20. La tasa de interés que me dan es directamente la que utilizo porque está sincronizada con la frecuencia tanto de los pagos como de los retiros. Todo es mensual, así que lo utilizo directamente. Entonces, la equivalencia financiera sí la puedo hacer en cualquier momento. En este caso la voy a hacer en el momento 10. Entonces quiere decir que el valor final de los depósitos tiene que ser igual al valor actual de los retiros, porque eso me lleva a que finalmente, como son iguales, el valor final sería 0. Y entonces, el valor final de los depósitos es el C, que desconozco, por 1.08 a la 10 menos 1, dividido 0,08, es decir, la S1 10i. Y esto tiene que ser igual a C más 20.000, que son los retiros, por una A1 10i, es decir, 1 menos 1.08 a la menos 10 dividido 0,08, y entonces averiguo el importe de los depósitos. Hagan ustedes en sus casas la equivalencia financiera al momento del valor final igual a 0. Entonces tendrían que llevar todo al momento 20. Entonces este capital que está en el momento 10 habría que multiplicarlo por 1.08 a la 10, menos el capital más 20.000 también por una S1 10i, ya evaluando en el momento 20, eso igual a 0. Y despejen la C para demostrar que da lo mismo, entonces puedo hacer la equivalencia de tasas, de la equivalencia financiera en cualquier momento. ¿Correcto? Bien. Bien, en este caso vamos a ver el ejercicio 15. Me dicen que con la idea de retirar el total acumulado en la cuenta al momento a la fecha 25 del depósito, una persona realizó una operación con una entidad financiera que le reconocía el 6% efectivo mensual y se comprometió a abonar 25 cuotas mensuales de 1.000 pesos cada una. Una vez abonada la 10ª cuota, le notifican que la tasa cambia al 7% efectivo mensual. Por problema de liquidez no puede depositar las siguientes 9 cuotas, pero en el día de la fecha, cuando restan 6 para que se produzca el vencimiento de la operación, está en condiciones de reanudar los pagos, determinar cuál será el importe de las cuotas mensuales que deberá abonar para poder retirar el importe originalmente previsto en la fecha fijada al concertarse la operación. Entonces, primero, acá son dos operaciones en realidad. Lo primero que tenemos que ver es la operación concertada originalmente. Es una serie de 25 depósitos que van de 0 a 25 el plazo, para hacer nuestro gráfico, depositando 1.000 pesos en forma mensual. Así que van de 1 a 25 lo originalmente pactado, a la tasa, ¿sí?, del 6% efectiva. Entonces ya tengo el dato para calcular el valor final que hubiera obtenido si respetaba esto, que es igual a 1.000
por una S1 25i, es decir, 1.06 a la 25 menos 1 dividido 0,06, y obtengo entonces el valor final que hubiera obtenido si respetaba los 25 copagos de 1000 y me reconocen el 6% efectivo mensual. Bien, ahora ¿qué pasa? Cuando me indican que luego de abonada la cuota número 10, es decir, en el momento 10 me avisan el cambio de tasa y dejo de pagar, con lo cual entonces ahora la renta es una renta de 10 pagos hasta ese momento, porque cuando hay un cambio de tasa, hasta ahí puedo hacer un cálculo, no lo puedo mezclar. Entonces voy a hacer el cálculo de cuánto voy a tener al momento 10, ¿sí?, que hubo un cambio de condiciones. Entonces, al momento 10 voy a tener el valor final de esos depósitos de 1000 pesos por una S1 10i, ¿correcto? Eso es lo que voy a tener al momento 10 de esos pagos. Bien, ese monto que voy a obtener en ese momento, a partir de ahí ganan el 7%, con lo cual, para llevarlo al momento 25, lo multiplico por el factor de capitalización de 15 periodos, 1.07 a la 15. Y eso es lo que voy a obtener al momento 15. Bien. Pero además voy a tener una serie de 6 pagos que van a ir desde el momento 19 hasta el 25, ¿correcto? Y entonces, perdón, del momento 20 al 25, pues son 6, 25 menos 20 más 1. Y entonces, esta serie de pagos ya está en el periodo del 7%, más C, que desconozco cuál es, por una S1 6i, o sea, 1.07 a la 6 menos 1 dividido 0,07, es el valor de los 6 últimos pagos al momento 25. Todo está evaluado en el momento 25. Y eso tiene que ser igual a lo que hubiera obtenido si no hubiera pasado nada, a los 54.864,51 que calculé anteriormente. Una ecuación con una incógnita y entonces averiguo cuál es el importe de los pagos que tengo que hacer en los últimos 6 meses. ¿Correcto? Bien, en este caso tenemos algunos ejercicios que son de relaciones y hay que pensarlos un poco con la lógica más que con la fórmula. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el caso del ejercicio 18. En el ejercicio 18 me dice determinar el valor de una S181i sabiendo que la S180i es igual a 193,77 y la tasa de interés es del 2%. Entonces, analicemos un poco qué me determina cada uno de los valores que tengo acá. Una S81i me estaría evaluando 81 pagos al momento del pago del último. Es decir, podríamos determinar que son pagos de 0 a 80 tomando los dos extremos, 80 menos 0 más 1, 81 pagos, valuados en el momento 80. Y por el otro lado me dan que tengo el valor de una S180i, es decir, el valor final de los pagos que van de 1 a 80 en el momento 80, de 193,77. Bien, entonces, ¿qué pasa? En la S181i con respecto a la S180i, lo único que me está faltando es el pago del momento 0, que la S180i no lo tiene. Pero el pago del momento 0, o sea, de ese valor, de un peso, porque las S están valuadas a 1, no están multiplicadas por nada, ese peso que está en el momento 0 y no lo tiene el valor de 193,77, lo tengo que evaluar al momento 80. Es decir, que 1.02 a la 80 es lo que le tengo que sumar a 193,77 para encontrar el valor de la S181i, ¿correcto? Y así, digamos, podemos continuar con los ejercicios que relacionan las fórmulas. Lo tenemos que ver más que con la fórmula, con la lógica de lo que representa cada uno de los pagos que me está indicando, ¿correcto? Vamos a ver en este caso el ejercicio 22. En el ejercicio 22 me dicen que tengo una máquina que se abona en 10 cuotas iguales de 15.000 pesos, venciendo la primera al mes de recibida la misma.
Además, se realizarán 2 pagos extraordinarios e iguales al realizar junto con la cuarta y la octava cuota de 3.000. Determinar el valor de la máquina si la tasa de financiación es del 2,6% mensual. Bien, como las cuotas son mensuales, iguales, entonces la sincronización de la tasa es la correcta, la utilizo directamente. La tasa mensual del 2,6 mensual. Bien, hagamos nuestro gráfico. En el momento 0 adquiero la máquina, quiero ver el valor actual de todos los pagos que voy a realizar, que va a ser el valor de la máquina, la equivalencia financiera. El valor de la máquina al momento 0 tiene que ser igual al valor actual de los pagos que voy a realizar. Esa es la equivalencia financiera al momento 0 del pago. Voy a empezar con los pagos mensuales de 15.000 que van de 1 a 10, ¿sí? Y además, junto con la cuota 4 y la cuota 8, ¿sí? Voy a pagar 3.000 pesos más. Con lo cual voy a tener una serie de pagos constantes de 15.000 pesos, más 2 pagos descolgados de 3.000 en el 4 y el 8. Con lo cual voy a hacer la equivalencia financiera. El valor actual, que es el valor de la máquina, va a ser igual a 15.000 por una A1 NI, o sea 10 al 0,026, que es el valor actual de los pagos constantes. Y le tengo que sumar adicionalmente los otros 2 pagos que tengo descolgados, que son ni más ni menos que 2 capitales de interés compuesto comunes, que son 3.000 por 1 más I a la menos 4 para llevarlo del momento 4 al momento 0, y es mensual la tasa, más 3.000 por 1 más I a la menos 8 para llevarlo del momento 8 al momento 0, y la tasa es mensual, y obtengo rápidamente el valor implícito de la maquinaria. Bien, en este caso vamos a ver el ejercicio 24 que nos va a servir para ver qué pasa cuando no se cumple con lo pactado. Entonces tengo que hacer un corte y analizarlo en forma distinta. El ejercicio 24 me dice que una persona se compromete a depositar 18 cuotas, pero solamente depositó 5, vencidas mensuales y consecutivas, en un banco que le acredita intereses mensuales a la tasa de interés nominal anual para 30 días del 36,5%. Las 13 cuotas restantes fueron depositadas regularmente después de transcurrido 3 meses sin depósitos. ¿Cuál es el importe de la cuota mensual si al cabo de la operación la cuenta tiene un saldo de 65.000 pesos? Bien, entonces vamos a hacer nuestro gráfico y vamos a calcular la equivalencia financiera al final del plazo para igualarlo directamente a los 65.000 que ya están valuados en ese momento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que originalmente me iba a depositar 18 cuotas, o sea que iba a ir desde el momento 1 hasta el momento 18 depositando las cuotas que venía considerando. Sin embargo, las 13 cuotas últimas que tenía que pagar, las voy a pagar, pero 3 meses después de no hacer depósitos. Entonces, voy a hacer los depósitos hasta el momento 5, 6, 7 y 8 no voy a depositar esos 3 meses, y a partir del 9 voy a depositar los 13 pagos que me faltaban, con lo cual obviamente que de 18 me voy a ir 3 meses posteriores, que son las 3 que no pagué, y que voy a estirar el plazo, voy a ir hasta 21, las cuotas que me restan pagar. Bien, entonces vamos a hacer la equivalencia financiera, pero para hacer la equivalencia financiera recordemos que necesito la tasa de interés que se corresponde a la frecuencia del pago de las cuotas. Como las cuotas son mensuales, necesito la I12, la I de 30 días, la mensual. Como me están dando una tasa de interés nominal anual para 30 días, es una J12, así que directamente calculo, ¿sí?, la tasa de 30 días, que es la que voy a utilizar. Y entonces rápidamente voy a tener que los depósitos, que son constantes, C por una S15I, voy a estar parado en el momento número 5, el que coincide con el pago de la última cuota que respeté. Porque recuerden que para que sea una renta tienen que ser mensuales, iguales, pero consecutivos. Con lo cual, como en 6 no hay, ahí perdí la consecuencia, porque empiezo en 8. Entonces la primera renta va hasta 5. Hasta ahí son consecutivos. Y
Desde ese momento 5 hasta el momento 21, tengo que llevarlo por 1 más la tasa de interés mensual a la 16 para ir de 21 a 21 desde 5, 21 menos 5, 16 periodos. Más las últimas 13, que tengo que evaluarlos en el momento del último pago del momento 21. Entonces es la C por la S1, 13 pagos a la tasa I. Y eso tiene que estar igual a los 65.000, todo evaluado en el momento 21. Y despejo la cuota que corresponde. Bien, vamos a ver un poco de lógica con el ejercicio 28. En el 28 me dicen que se adquirió un bien que se abonó en 8 cuotas mensuales vencidas y consecutivas. La financiación ofrecida fue la siguiente. Los primeros 5 pagos fueron de 1.800 cada uno, el sexto de 2.500 y los dos siguientes 2.400 y 2.300. Conociendo que la tasa fue del 3% mensual, determinar el precio al contado del bien, cuánto se pagó de intereses totales en la financiación. Bien, entonces analicemos la operación. La operación indica que tengo pagos de 1.800 pesos en 8 cuotas, o sea que van de 1 a 8, ¿correcto? Y me indican que los que van de 1 a 5 son constantes de 1.800 pesos cada uno, y después los otros son 2.500, 2.400 y 2.300. Lo ponemos en nuestro eje de tiempo. La tasa de interés es del 3% mensual, así que como las cuotas son mensuales y la tasa mensual está sincronizado, lo usamos directamente. ¿Cuál es el valor del precio? Es la equivalencia financiera al momento cero. El importe que es indistinto financieramente cobrar todo junto en el momento cero que cobrarlo ¿sí? con esta serie de pagos que están en nuestro gráfico. Tiene que ser indistinto financieramente, es la equivalencia financiera al momento cero. 1.800 por una A1, porque estoy evaluando un periodo antes del primer pago, 5 porque son 5 pagos, al 3%, que es la tasa de la frecuencia mensual. Más los 2.500 por el factor de actualización de 6 periodos, más 2.400 por el factor de actualización de 7, más 2.300 por el factor de actualización de 8. Y ahí obtengo entonces el valor del precio contado, 14.104,24. Bien. Ahora analicemos el segundo punto que me piden, los intereses que pagué. Entonces analicemos. Si yo compro un bien al momento cero, a un valor determinado, pero después termino pagando cuotas que terminan esa sumatoria siendo superior a este pago inicial, todo lo que pago por encima de eso son intereses, no hay otra cuestión. Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿cuánto terminé pagando en total? Y pagué 5 cuotas de 1.800, más 2.500, más 2.400, más 2.300. Eso es lo que terminé sacando de mi bolsillo. Pero si hubiera pagado todo junto al inicio, o sea, el valor inicial eran el valor actual de la maquinaria. Se lo resto y todo lo que pagué por encima de eso fueron intereses. Y así se calcula rápidamente los intereses que pagué. Porque pagué el bien y todo lo que pagué por encima fue el costo que está medido en intereses. Algo similar nos va a pasar en el ejercicio 31. Donde me dicen que una persona ha pagado los últimos 5 años, al comienzo de cada trimestre, 6.000 pesos de primas, llamadas cuotas por un plan de ahorro. Si la compañía de capitalización, la que toma estos retiros, los acumula al 27% efectivo anual, determinar la prima única que hubiese debido pagar al comienzo de los 5 años para que sea equivalente a las mencionadas primas trimestrales, el fondo reunido al final de los 5 años y la cantidad acreditada en concepto de intereses totales. Bien. Entonces analicemos para hacer nuestro gráfico. Voy a depositar al inicio de cada trimestre 6.000 pesos. Momento cero, ya arranco con 6.000 pesos. Durante 5 años. ¿Cuántos trimestres hay en 5 años? Para analizar. Bien, entonces lo que tengo es, como son trimestres, tengo 4 trimestres por año. Son 5 años, voy a tener 20 trimestres en total. Entonces mi eje de tiempo va a ir de 0 a 20, el N. Bien. Vamos a averiguar entonces ahora la tasa que tengo que tener sincronizada con el tema de las cuotas. Como las cuotas son trimestrales, necesito tener la tasa efectiva trimestral.
Sin embargo, me dan la tasa efectiva anual. Así que con la equivalencia de tasas, 1 más I igual a 1 más I4 a la 4. Despejo la I4, que es la tasa trimestral, 4 periodos en el año. Y entonces tengo la tasa trimestral que me corresponde utilizar. Bien. Lo primero que voy a hacer es, ¿cuál es el valor que tendría que pagar como prima única? Entonces, vamos desde el punto de vista de la empresa de capitalización. Para la empresa de capitalización tiene que ser igual, equivalente, no igual, equivalente financieramente, cobrar los 6.000 pesos trimestralmente que cobrar todo junto. Entonces, la prima única no es ni más ni menos que el valor actual de las 20 primas trimestrales, 6.000 por una A020I. Y ese es el valor de la prima única. Bien, ¿cuál es el fondo reunido al cabo de los 5 años? Y bueno, entonces ahora es el valor final que voy a obtener depositando los 6.000. Entonces 6.000 por una S0, porque es adelantada, o sea, voy a estar evaluando al final del periodo, 20I, que en este caso sería lo mismo que tomar los 72.580,23 del momento cero por 1 más I a la 20, porque recordamos que los capitales son equivalentes financieramente en cualquier momento. Entonces, si los 72.580,23 es el equivalente al momento cero de todos los 20 pagos, eso por el factor de capitalización hasta el momento 20 es el valor final de los 20 pagos de 6.000. Lo comprueban ustedes en casa, que va a dar lo mismo utilizando cualquiera de los dos mecanismos. Bien, y por último tengo que ver los intereses ganados. Entonces lo que tengo que ver es, de ese monto que voy a tener en mi cuenta al final, le tengo que restar lo que saqué de mi bolsillo. Todo lo que gané por encima de lo que puse yo son intereses. Entonces, los 235.899,51 menos lo que puse yo, que son 6.000 por 20. Y entonces, esos son los intereses que terminé ganando. Bien, vamos a ver un caso particular para que nos demos cuenta cómo a veces tengo que utilizar el conocimiento de las rentas para calcular el valor que me falta. Y no considerar que en el ejercicio hay un dato que no me han dado. En el 34 me dicen, sabiendo que el valor final de una renta mensual de 8 pagos constante de 5.204 y el valor actual es de 4.710, establecer el valor de dichos pagos considerando que sean vencidos o adelantados. Entonces, lo primero que tengo yo en mi mente es que voy a obtener una ecuación donde voy a tener C por una S1NI o C por una A1NI, etcétera. Y entonces digo, me falta un dato, la I. O sea, ¿qué me está pasando? Pero ahí entonces recordamos, ¿sí?, el tema de la equivalencia financiera en los determinados momentos. Entonces, lo que yo sé es que si el valor final de 8 pagos es de 5.204 y el valor actual de esos mismos es 4.710, de uno me paso al otro. Uno lo tengo evaluado en el momento 0, otro lo tengo evaluado en el momento 8. Entonces paso de uno al otro y ahí voy a despejar la tasa de interés. Entonces, en nuestro gráfico tengo de 0 a 8 una serie de pagos cuyo valor final es 5.204 al momento 8. Sin embargo, conozco que el valor actual de esos mismos pagos al inicio, al momento 0, es 4.710. Por 1 más I a la 8, entonces por 1 más la tasa de interés de la misma frecuencia que los pagos mensuales a la 8, entonces hago la equivalencia financiera al momento 8. Despejo la tasa de interés de ahí, pasando, dividiendo el 4.710, entonces 5.204 dividido 4.710 a la 1/8, el exponente 8 pasa como raíz, menos 1 y obtengo la tasa mensual que necesito. Y ahora sí utilizo esa tasa de interés para calcular lo que me piden y entonces hallo las equivalencias financieras. 5.204 es igual al capital por una S1 8I y despejo C, o si los hago adelantados, el 5.204 es igual a C por una S0 8i y averiguo entonces el segundo valor que me solicita el ejercicio. Bien, en el ejercicio 40 analicemos que nos pide que el 1 de enero de un determinado año
obtengo un préstamo de 100.000 amortizable mediante 10 cuotas bimestrales de 15.000 pesos, sabiendo que el costo de la operación es del 4% efectivo bimestral y se pide determinar cuál es la fecha del primer pago. Entonces, en nuestro eje de tiempo lo que ponemos es que tenemos 100.000 al momento cero. Después tenemos una serie de 10 pagos que no conozco cuándo empiezan. Vamos a poner un momento n determinado. Y en n más 1 van a empezar la cuota hasta el momento 10. Entonces, en este caso me dan que el costo de la operación es el 4%. Y entonces lo que tengo que obtener es que estos 100.000 tiene que ser igual al valor actual de la serie de pagos que voy a determinar de 15.000. Entonces, cuando voy a hacer 15.000 por una A1 10 y voy a estar posicionado un periodo antes del primer pago, es decir, en el momento 1, o sea, en el momento n. Recuerden que el ejercicio me está pidiendo el momento n más 1 para cuando averigüe el n. Y a eso entonces lo tengo que multiplicar por 1 más i a la menos n para llevar el resultado al momento. Perfecto, entonces 15.000 por una A1 10i lo obtengo 1 menos 1.04 a la menos 10 dividido 0,04 por 15.000 obtengo el valor que paso dividiendo al otro término, ¿correcto? 100.000 dividido eso es igual a 1 más i a la menos n. Aplico logaritmo para bajar el n y entonces despejo el n de ese momento. Aplicando logaritmo me va a quedar que menos n por el logaritmo de 1.04 va a ser igual al logaritmo de 100.000 dividido los 15.000 por la A1. Entonces, si paso el logaritmo de 1.04 dividiendo al otro término, averiguo el valor y entonces me da que n es igual a 5. Recordamos que no es la respuesta del ejercicio porque me están pidiendo el momento del primer pago. Entonces, como esto es bimestral, entonces lo que voy a calcular es 5 más 1, porque voy a estar parado en n más 1. En el sexto bimestre es el momento del primer pago.